Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Estares Humada y el día de hoy les estaré contando diferentes sucesos que se encuentran relacionados con el conflicto armado en el Cesar y también digamos que diferentes masacres que fueron realizadas en la región Caribe, como es el caso de una de las masacres más devastadoras realizadas por estos grupos armados, que vendría siendo la masacre del Salado. También hablarles sobre otra masacre que fue la masacre ocurrida en el departamento de Cesar en Aguachica en el año 2000. Bueno, ahora que ya hablamos de cierta forma un poquito sobre el principal tema que se va a centrar en este video, comencemos hablando sobre uno de los principales sucesos que se encuentran relacionados con el conflicto armado en el Cesar, que vendría siendo la feria de secuestro. ¿Y qué fue exactamente esta feria del secuestro? Bueno, fue de cierta forma una serie de secuestros que fueron eh, ejecutadas por el grupo guerrillero del ELN, principalmente, ¿no? Los cuales iban dirigidas a personas o directivos importantes de empresas mineras del Cesar. Como podemos ver, en 1993, este grupo guerrillero LN secuestró a dos directivos importantes de la empresa de carbones de Caribe en Becerril, los cuales reciben el nombre de Eduardo Algarín Palma y Agustín José Rabac Patiño, directivos de esta misma empresa. ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió? Pues sencillo. Se dice que en la madrugada del 12 de febrero de 1993, un nutrido grupo de guerrilleros rodeó las instalaciones de Carboneros del Caribe en Becerril, uno de los municipios mineros de Cesar. Sin disparar, amarraron a los celadores y les quitaron sus armas. Luego siguieron al campamento donde descansaban Eduardo Algarín Palma y Agustín José Raba Patiño, directivos de la empresa. Los sacaron de sus habitaciones, los subieron a dos camionetas y se los llevaron por la carretera principal. A pocos kilómetros otro grupo guerrillero los esperaba en su vida y quemaron los vehículos para que no quedara ningún rastro de esto. Se dice que este grupo guerrillero del ELN lo restuvo por casi 8 meses en los agretes selva de la serranía de Perijá, el cual desde este punto se puede llegar a la frontera con Venezuela. Este secuestro marcó un antes y un después para la naciente industria carbonera del Cesar, que no había tenido que enfrentar anteriormente este tipo de crímenes, al punto de que este secuestro de estas dos personas provocara que miles de personas marcharan por las calles pidiendo su liberación. Aunque esto de cierta forma no provocó nada, ya que los secuestros contra empleados de mineras apenas empezaban, y fue denominado con la muerte en vida, ya que muchas víctimas han descrito este crimen de esta manera. La guerrilla del M-19 fue la primera en la región que recurrió a este método de secuestro digamos que vio de cierta forma el secuestro como una manera de presionar a los terratenientes políticos y empresarios. En 1977, en medio de una difícil negociación entre trabajadores de la empresa Palmera Industria Palma y su directivo en el sur de Cesar, esta organización subversiva secuestró en Bogotá a su gerente Hugo Ferreira Neira para presionar la aceptación del pliego de condiciones de los sindicalistas. Lo liberarían días después de que se sellara el acuerdo laboral. Pero fue a partir de 1990 que el ELN masificó este crimen para fortalecerse tanto militarmente como financieramente. Este fue un momento crítico para las guerrillas, ya que el M-19 y el movimiento armado Quintín Lame se vieron obligados a acoger un proceso de paz que provocó una apertura democrática y desembocó en la Constitución de 1991. En cambio, el ELN y la FARC habían roto los puentes con el establecimiento y habían decidido tomarse el poder por la vía armada. Eso produjo que se desencadenaran los secuestros y las tomas de poblaciones, atentados contra la infraestructura, entre otras acciones. El ELN centró su estrategia en golpear multinacionales en especie minera, ya que rechazaban ideológicamente la inversión extranjera en el país. En esta época, ninguna región de Colombia soportó tanto secuestro como el departamento del Cesar, ya que entre 1990 y 1997
507 personas fueron víctimas de este flagelo y el ELN fue responsable de prácticamente la mitad de esta, con un total de 239 secuestros, el 47% del total en esta región. En Valledupar, demasiadas familias padecieron decenas de secuestros, perdieron a sus seres queridos en la selva o se endeudaron para pagar los millonarios rescates. En los municipios carboneros, las víctimas fueron contratistas, ingenieros, empleados de la minería. Finalmente, después de que Valledupar de cierta forma se viera afectado por esta, digamos que serie de secuestros, eh, de diferentes grupos y diferentes políticos decidieron juntarse para de esta forma comenzar el periodo o el surgimiento de los grupos paramilitares en el Cesar, con el principal objetivo de acabar con estos grupos guerrilleros que estaban azotando, digamos que estaban cometiendo esta serie de secuestros, pero que simplemente daría, digamos que camino a otro periodo de violencia en el Cesar. Bueno, ahora que ya estuvimos hablando sobre lo que vendría siendo este periodo de secuestros que siguieron en el Cesar, hablemos sobre diferentes masacres que se dieron en la costa Caribe y también en el departamento de Cesar, como es el caso de la masacre del Salado, la masacre de Agua Chica y la masacre de Cancuamo. Comencemos hablando principalmente sobre la masacre del Salado. Bueno, la masacre del Salado fue obviamente una masacre que ocurrió en la población colombiana de Villa Rosario El Salado entre la fecha del 16 y el 22 de febrero del año 2000, aunque otras fuentes hablan de que la masacre se alargó durante 2 semanas. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y Bloque Héroe de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, o mejor dicho, de un grupo paramilitar, que era comandado por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Eh, Se dice que en esta masacre, digamos que se basó principalmente en torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones de números aún sin determinar de campesinos indefensos, entre ellos una niña de 6 años y una mujer de 65. En un principio se habló de entre 30 y 60 personas asesinadas, pero en junio de 2008 la fiscalía determinó que fueron más de 100, asegurando que podía haber sido la matanza más grande de los paramilitares en toda su historia. La matanza, digamos que matanza fue perpetrada al menos por 450 hombres pertenecientes al grupo paramilitar, que además destrozaron las casas y el comercio de la población. Es considerada una de las acciones conocidas más sanguinarias de las autodefensas de Colombia. 14 de los cadáveres fueron hallados en 4 fosas comunes en un lote de corregimiento El Salado, jurisdicción del municipio Carmen de Bolívar. Después de ser torturados y degollados en la iglesia del pueblo, otros fueron masacrados en una mesa ubicada en la cancha de fútbol del lugar. Según testigos, los paramilitares desmembraban y torturaban a los pobladores con motosierras, destornilladores, piedras y maderos mientras bebían licor saqueado de las tiendas. Violaban mujeres, ahorcaban jóvenes, apaleaban ancianos y mujeres embarazadas, mientras escuchaban música a alto volumen. La masacre provocó el desplazamiento de al menos 280 personas entre hombres, mujeres y niños. Se dice que los principales responsables de esta masacre fue Nicolás Castellano Duque, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, y Uber Enrique Mánquez Martínez, alias Juancho Dique. Fue ordenada por Jorge 40, quien durante el proceso de justicia y paz dijo que fueron órdenes de Carlos Castaño, máximo comandante de las autodefensas colombianas, respaldada por Salvatore Mancuso, jefe del bloque Catatumbo, y de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe del bloque Héroes de los Montes de María. De la masacre también se acusa al entonces capitán de corbeta de la Armada Héctor Martín Pita Vázquez, quien fue llamado a juicio por la Fiscalía en febrero de 2008.
Aunque los incidentes de violencia en la zona en enero de 2000 justificasen el refuerzo de la presencia militar en la región, la Policía Nacional y la Unidad de Infantería de Marina responsables de la región la dejaron desprotegida y no impidieron el avance paramilitar. Una unidad de Frente 37 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Pueblo, o mejor dicho la FARC, atacó reiteradamente a uno de los grupos paramilitares que avanzaba hacia el Salado. Este grupo pidió refuerzo a los otros dos y tras su integración se benefició de la ventaja numérica y de potencia de fuego. Gracias al uso de un helicóptero de combate, esto obligó a los guerrilleros a retirarse. Bueno, ahora que estuvimos hablando sobre la masacre del Salado, hablemos sobre la masacre que sucedió en el departamento de Cesar, la cual vendría siendo básicamente la masacre de Agua Chica. ¿Qué pasó exactamente en este caso? Bueno, se dice que el 6 de febrero de 2000, un grupo de cerca de 50 paramilitares de las autodefensas campesinas del sur de Cesar, Ausuc, llegaron a la vereda Cerro Redondo en Agua Chica, Cesar, reunieron a los habitantes en la plaza principal y con lista en mano asesinaron a 5 personas. Una de las víctimas no fue identificada por las autoridades. Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, el jefe paramilitar de la Ausuc, admitió la responsabilidad por esta masacre dentro del proceso de justicia y paz. Desde mediados de los 80, varias familias ganaderas del sur de Cesar fueron conformando diferentes grupos paramilitares para combatir a la guerrilla y sus supuestos auxiliadores. En 1997, Juancho Prada unió todas las estructuras paras de la zona bajo sus órdenes y continuó perpetrando masacres y asesinatos selectivos en los límites con Santander y norte de Santander. Bueno, ahora que ya hablamos también de la masacre de Agua Chica, hablemos sobre otra masacre ocurrida en el departamento del Cesar, la cual vendría siendo la masacre de Cancuamos. Se dice que en la madrugada del domingo del 8 de diciembre de 2002, un grupo de aproximadamente 60 paramilitares del bloque norte de las autodefensas colombianas llegó al resguardo a tanques en la zona rural de Valledupar, Cesar, y asesinó a 4 indígenas de la comunidad Cancuam. Los paras se dividieron en dos grupos, unos rodearon el pueblo y otros entraron a la plaza de mercado y les pidieron las cédulas a algunos habitantes que fueron señalados por hombres encapuchados. Los paramilitares separaron del grupo al Malmo de Cabildo Indígena, a Abel Alvarado Maestres, al profesor Gustavo Horacio Maestres Arias y al agricultor Alfredo Antonio Borrego. Este último le suplicó a los paras que no lo retuvieran y estos lo asesinaron en la plaza de mercado. El resto del grupo fue atado y llevado a las afueras del pueblo. En los alrededores del mercado, los paramilitares también asesinaron al labriego José Manuel Cáceres. El profesor Gustavo Maestre fue liberado, pero los paras capturaron al campesino Franklin Manuel Arias, quien estaba con su esposa y sus 2 hijos. Horas más tarde, la comunidad encontró los cadáveres de Arias y Maestre. La Caravana Internacional por la Vida, un grupo de 60 organizaciones internacionales que unió para investigar la violación de derechos humanos, documento en 2002, fueron asesinados 38 miembros indígenas de esta comunidad y 57 en 2013.